Bienvenidos a este canal de Abner Bartolo dedicado a Biblia, teología, ministerio y también acerca de vida cristiana. Hoy vamos a hablar de un tema dedicado principalmente a educación en casa. Muy bien, les invito a acompañar en esta temática que se titula Pedagogía Hebrea y Educación en Casa. Muy bien, quiero comenzar hablando sobre un autor. Este autor es Moacir Gadotti, en su libro Historia de las Ideas Pedagógicas. Él dice: el rasgo predominante de la educación hebrea fue el idealismo religioso, y esto subrayado porque es muy importante tenerlo en cuenta. El idealismo religioso. En todas las escuelas, los estudios se basaban en la Biblia, eso también es muy importante, la Biblia como libro de texto, la Biblia como libro autoritativo en materia de fe, en materia de conducta. Sigue diciendo Moacir Gadotti: las materias estudiadas, eh, historia, geografía, aritmética, ciencias naturales, se relacionaban con textos bíblicos y se impregnaban de preceptos morales. Bueno, lo que Moacir Gadotti está definiendo, la pedagogía hebrea, es lo que también los homeschooling o la educación en casa, en muchos lugares lo que hacen. Que la Biblia sea el libro de texto principal para aprender historia, para aprender geografía, aritmética, ciencias naturales, y también, digamos, es un énfasis muy especial en la cuestión espiritual y las cuestiones morales. Yo digo que esa filosofía, bueno, aquí se valora una filosofía educativa basada en Dios. Esa cosmovisión teocéntrica, donde Teos, Dios, es el centro. Esa cosmovisión teocéntrica refrena los desbordes de la autosuficiencia humana. Autosuficiencia, donde el ser humano se cree autosuficiente. Esta cosmovisión teocéntrica fomenta la concepción del hombre como ser creado, no como producto necesariamente de una evolución sin una mente creadora o autosuficiente, sino el ser humano es creado, el ser humano es espiritual, es también trascendente, ubicado, sí, en la cima de la creación sobre, digamos, los demás seres creados aquí en la tierra, pero sí también subordinado al creador. Esta filosofía coloca al ser humano como administrador, no como dueño, administrador de la naturaleza, llamado a fomentar y practicar la ética de convivencia regida por el amor y la justicia. Sin embargo, las filosofías pedagógicas actuales son, yo diría, antropocéntricas. Antropos es hombre, y centradas en el hombre. De allí que el fin último es el egoísmo, centrado en sí mismo. Y hago la pregunta: ¿no será que esta filosofía nos está llevando a la destrucción? Gadotti observa que la enseñanza hebrea era sobre todo oral, ¿ya? Dice oral, y de ahí la repetición, y esa repetición no guste a muchos hoy en día los de la nueva pedagogía, donde dice la repetición es mala y hace que uno sea un estudiante, digamos, con educación bancaria. Entonces, tenemos aquí una perspectiva que no es del todo mala,
porque para aprender idiomas hay que hacer la repetición. Pero también está la revisión, que constituía los procesos pedagógicos básicos. Muy bien. Yo digo que sí, es verdad. Había un énfasis en la repetición, en la transmisión oral, pero también se fomentaba la escritura. Eso es muy importante. Escritura y lectura. Para eso quiero que se vea algunos textos bíblicos, solamente como muestra, textos bíblicos de la lectura. Que en la Biblia, por lo menos en el Antiguo Testamento, se pone mucho énfasis en que hay que escribir, hay que leer. Muy bien, ejemplos aquí, he puesto en amarillo: escribe, escribió, escritas, órdenes explícitas para escribir. Se da a las personas. Bueno, no voy a leer todo, solamente quiero mostrar los versículos bíblicos donde hay un énfasis a la escritura, por lo menos se registra la práctica de escribir. Pero no solamente escribir, sino también leer. Se hace un énfasis en la lectura. Muy bien. Una sociedad, y esto sería el ideal, en una sociedad que encontraba deleite en meditar de día y de noche en la ley de su Dios, requería la memorización y la lectura. ¿Qué dice el Salmo 1, versículos 1 y 2? Voy a leer en la traducción viviente. La nueva traducción viviente dice: qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. El versículo 2 nos va a decir de que las personas que se quieren sujetar a Dios, o por lo menos vivir en esa comunidad donde Dios es el rey, es el soberano, se deleita en la ley de Dios. Digamos, hoy en día los cristianos hablamos de la Biblia, deleitarse en la Biblia. En el judaísmo era deleitarse en la ley, quizás solamente el Pentateuco, y meditando en ella día y noche. Meditar no es solamente leer, sino pensar, reflexionar. La repetición, memorización y la meditación eran de suma importancia en la educación hebrea. Y hoy en día, cuán bueno sería de que los estudiantes no solamente lean por leer, sino mediten, piensen, reflexionen en lo que están leyendo. Y así hay un proceso de aprendizaje. Esta educación estaba dirigida por padres. De allí que la principal responsabilidad de la educación de los hijos se dé en el seno familiar y no necesariamente, digamos, en primera instancia, delegar esto a una escuela. Eso viene después. En principio es educación en casa o por lo menos en el seno familiar para cuestiones básicas. Y como se ha dicho, la educación hebrea puntualizaba en la cuestión de su relación con Dios. Eso era lo más importante. El pasaje que se suele repetir y usar para hablar de educación en el Antiguo Testamento es Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9. Dice: escuche Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Estoy en la traducción lenguaje actual, por favor, y dice el versículo 5: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Versículo 7, y puse allí en
coloreé, subrayé, porque son frases importantes. Dice, repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Ese texto es muy antiguo, es bastante antiguo. Está aquí plasmado en forma de ordenanza. Para muchos académicos o aquellos que estudian estas porciones bíblicas, esta ordenanza se dio más o menos por el año 1400 antes de Cristo. Otros académicos, otros investigadores creen que se dio por el 1250 antes de Cristo. Y para muchos investigadores, esta porción en su forma final recién aparece, digamos, la forma final del Pentateuco por el año 500 antes de Cristo. Esta postura, pues, acepta que primero hubo una transmisión oral hasta que se pone por escrito. Ya sea que optes la tardía o la temprana, debes reconocer de que es una instrucción, una ordenanza muy antigua. ¿Y qué podemos aprender de esta ordenanza en cuanto a pedagogía y educación en el hogar? Bueno, del pasaje se desprenden 4 principios pedagógicos que por lo menos yo pude observar y quizá alguien puede observar más. Primero, la repetición constante. La repetición es un elemento esencial en la educación. Aunque algunos digan que esto es bancaria o esto es una educación pasada de la vieja escuela donde todo es memorismo, la memorización tiene sus ventajas. ¿Ya? No estoy aquí diciendo que todo sea memorización, pero tiene sus ventajas. Memorización, repetición constante, porque nuestra mente tiende a olvidarse. Entonces, cada vez que repasemos una información, en este caso, dice el versículo 7, repíteselos, repetición, repíteselos, porque los niños, los estudiantes suelen olvidarse. Entonces, hay que repetir constantemente. Punto 1, un principio pedagógico importante. Educar a los hijos, educar en el hogar, repitiendo la ley de Dios y cualquier otro tema, repitiendo. Punto 2, aprovechar toda oportunidad para enseñar. Dice, habla de ellos en tus conversaciones, habla de la ley de Dios, es el contexto principal, pero podrías hablar de cualquier otro tema pedagógico, cualquier otro tema que quieras enseñar, en tus conversaciones, cuando estés en tu casa, cuando vas por el camino, cuando te acuestes. O sea, aprovecha todas las oportunidades para enseñar. Enseñar de la Biblia, pero también enseñar quizá de matemáticas, de valores, de principios de vida, de geografía, cualquier cosa. Cuando vayas por la calle y allí veas una palabra que está en inglés, dices, mira, esa palabra que está ahí está en inglés, significa esto. Y así le vas enseñando palabras en inglés, o cuestión de mecánica, o cuestión de astronomía. Toda oportunidad para enseñar. No es decir, en la escuela lo vas a aprender, no. Otro principio que sale del versículo 8, dice, átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Ya, átalos en tus manos, que atar. Son, digamos, no es de que va a atar toda la Biblia o todo el libro, sino eran versículos pequeños, algunos versículos escritos en papelitos, y esos estaban guardados en una cajita y se ataban esa cajita en la frente y en la mano, y eran recordatorios, como símbolos. Por eso el tercer tipo es, o el tercer principio pedagógico es emplear símbolos, objetos o acciones que sirvan de recordatorios. En casa, por ejemplo, objetos, pinturas, que podría decir, esta piedra lo conseguimos en tal lugar y ya, allí aprendió algo.
y buscar todas las formas posibles, en este caso empleando símbolos, objetos o acciones. Cuarto principio pedagógico es la escritura y la lectura. El versículo 9 dice, escríbelos. Escríbelos en los marcos de tu casa. Escribir. Ahí está. Pero pregunto, ¿de qué sirve que se escriba si no se lee, si no se sabe leer? Entonces de ahí viene escritura y lectura. El papá que estaba allí, el papá debería saber leer y escribir, por eso tenía que escribir. Y el hijo cuando miraba esas letras, miraba la ley allí escrita, debería decir, ¿ay, qué significa esto? Y ya ahí el papá enseña a leer y a escribir. Pues tenemos estos 4 principios que desprenden de este pasaje muy importante para cuestión de educación. Para cumplir la cuarta ordenanza, la que acabo de leer, de escríbelos, el padre, repito, debería saber leer y escribir. Debería saber leer y escribir. Y los hijos también. Si no, carece de sentido que porciones de la ley de Dios estén escritas en las entradas de las casas y de la ciudad. La idea es que queden escritas para que las personas pudiesen leer, recordar y vivir de acuerdo a las estipulaciones divinas. Este ideal aplicado fue aplicado por muchos israelitas, aunque la mayoría se rebelaba contra Dios y decía, no, no voy a seguir estas ordenanzas, no voy a educar a mis hijos, no voy a prestar atención a la ley de Dios. Luego se delega esta educación de los padres, se delega a maestros más especializados. Bueno, se va distorsionando un buen propósito. Ahora, yo quiero puntualizar aquí algo. Muchos alaban al marxismo, ¿no? El marxismo y luego todo ese movimiento que dice educación gratuita, obligatoria para todos. Bueno, nosotros decimos sí también, menos obligación atea, ¿no? Obligación laica, bueno, está bien, pero no atea. Que Marx y toda esa revolución llevaron para que haya educación para todos, porque antiguamente, estamos hablando de la edad moderna y la medieval y antes, la educación solamente era para gente pudiente, la gente pobre no recibía educación. Y eso dice, que el aplauso de la marcha, todo el movimiento marxismo, el comunismo, socialismo, bueno, ¿por qué? Porque llevó educación para todos. Recién, ¿cuánto? Hace 200 años. Pero esta ordenanza de que todos deberían saber leer y escribir y todas las demás cuestiones del aprendizaje que deben aprenderse desde casa es una verdadera educación. ¿Qué cosa? Libre, gratuita, porque el papá no va a cobrar al hijo, obligatoria, todos. Y así tendríamos una mejor sociedad si se cumpliera esta ordenanza. Bueno, vamos a otra cuestión que también es importante dentro de la educación hebrea y también educación en casa, que se podría aplicar, son emplear símbolos, objetos o acciones que sirvan de recordatorios. Por ejemplo, en la Biblia se habla de piedras, una piedra grande se ponía como recordatorio. Cuando cruzaron el río Jordán, recordarán que Josué y las tribus juntaron 12 piedras y lo pusieron ahí como recordatorio. Y así, o la famosa Ebenezer, ¿no? Hasta aquí nos ayudó Dios. Ebenezer, piedra de recordatorio que Dios nos ayudó. Las piedras se usaban como recordatorios. Y también ya hablamos de las escrituras en las casas, que también sirven de recordatorios de lo que se ha enseñado, lo que se pretende enseñar. Algo muy importante que yo espero algún día hacer una investigación es sobre las fiestas judías como método pedagógico. Celebrar la fiesta de la Pascua, por ejemplo, y explicar su significado y simbolismo. Un judío en cada pesaje, en cada fiesta de la Pascua, celebraba y luego un niño, el más pequeño, preguntaba, ¿y por qué hacemos esto? Y ahí contaba la historia del Éxodo,
cómo es que Dios los liberó, etc. Y se emplea la fiesta para hacer una enseñanza de historia, pero también una reflexión teológica, una reflexión moral, una reflexión de sentido de vida, de identidad nacional. Bueno, se puede sacar mucho de la Pascua. Hay otra fiesta muy importante también, que es la fiesta de los tabernáculos, donde hacían sus cabañas en la calle o en el techo de la casa y vivir una semana en la cabaña. Y allí participaban los niños y todos, un evento muy, muy bonito, para justamente recordar parte de su historia, de cómo habían vivido 40 años en el desierto y habían visto la provisión de Dios. Bueno, estos son ejemplos eh, de acciones que quedan marcadas en la mente de un niño, de un estudiante, como vamos a hablar, los campamentos o los paseos, que a veces uno se recuerda más de lo que se jugó, de las experiencias, que de las lecciones aprendidas, pero eso queda marcado. Muy bien. Otro aspecto, voy a llegar ya a la parte final, es fomentar la observación. Wow, ese es el primer principio de la investigación científica. La investigación científica se basa en la observación. La investigación bíblica, teológica, exegética también, en la observación. Quiero puntualizar ahorita como ejemplo la observación de la naturaleza, y ya esta imagen les dirá qué texto bíblico quiero hacer referencia. En Proverbios capítulo 6, versículos 6 al 8, nos va a hablar Salomón, y esa no es de que Salomón, por ser viejo, o bueno, el sabio, el proverbista, no por ser viejo, tiene mejor observación. Los niños son muy observadores, no solamente con la vista, sino en la mente, observan, pues hacen muchas preguntas y preguntas, porque somos observadores. Y hay que fomentar eso, la observación a la naturaleza, la observación a la realidad. Dice el Proverbio 6:6, tú, holgazán, aprende una lección de las hormigas. Aprende lo que hacen y hazte sabio, a pesar de que no tienen príncipe, ni gobernador, ni líder, que las haga trabajar. Se esfuerzan todo el verano juntando alimento para el invierno. Aprende observando. Muy bien, llegamos a esta parte, y yo realmente les quiero animar a seguir reflexionando en la Biblia, seguir aprendiendo. En este caso estamos hablando de educación hebrea y educación en el hogar, que es un tema que estoy reflexionando en unos videos. Y les animo a que puedan ustedes seguir buscando de Dios, o también seguir viviendo como eh, el Señor pide. Por favor, suscríbanse al canal, compartan este video. Si les gusta, ponle un like. Me interesa ser de bendición. Su amigo Abner Bartolo, pues, se despide diciendo: Dios les bendiga, les bendiga grandemente.